Hola, me llamo Juan Abdulazim y soy del grupo 2A. Hoy vamos a hacer la práctica 4 de convertidor corriente continua a corriente continua. Y para la primera simulación es de convertidor bus, que es un tipo de convertidor elevador que se utiliza para elevar tensión. Vale, este es el circuito de convertidor bus y tras siguiendo todos los pasos en este guión hemos conseguido obtener este circuito. Y vamos a explicar qué hace cada componente. Esto es la entrada que se quiere elevar y esto es el inductor que se utiliza para almacenar energía. Y este es el MOSFET, el transistor que está encargada de controlar el ciclo de trabajo en el convertidor. Esto es un diodo Schottky que se utiliza para poner un vía de retorno para la corriente, y también esto es el condensador para mantener una corriente, una salida constante, y esto es la salida. Vale, vamos a explicar cómo funciona el convertidor. Cuando cuando el pulso está en tiempo encendido, el MOSFET está en conducción y la corriente va a pasar por aquí hacia la tierra. Así que se carga el inductor, y cuando la salida sería cero en este momento, y cuando el pulso está en tiempo apagado, el transistor va a estar en corte. Así que como el inductor se intenta mantener el flujo de corriente, y luego se va a cambiar el terminal, y así que esto sería positiva y esto sería negativa. Así que la tensión se suma con la tensión de entrada, y por eso se obtiene aquí una tensión más grande que la entrada. Se suma con la tensión por el inductor. Así que la tensión va a estar en la salida. Por eso se llama, ¿cómo se llama? Un convertidor elevador. Y el condensador, cuando el MOSFET está en conducción, esto sería cero, pero como no queremos una salida cero, así que cuando el MOSFET está en corte y el condensador va a cargar la tensión en este tramo, es decir, la tensión desde la entrada y desde el inductor. Y por eso cuando el transistor está en conducción, la tensión aquí va a descargar desde el condensador, y por eso el condensador funciona como un filtro paso bajo y intentar a mantener la tensión de salida constante. Y este diodo evitar el flujo desde el condensador hasta este tramo, solo permite el flujo desde aquí hasta aquí. Y esto es todo para el funcionamiento de este convertidor, y vamos a ver qué pide esta práctica. Para el primer apartado se pide que realizar determinar modos de condición continua y discontinua con diferentes valores de, ¿cómo se llama?, el ciclo de trabajo. Y hemos utilizado un step parang para el ciclo de trabajo desde 0 a 1 con un incremento de 0,1 cada paso. Y vamos a ver qué pasa. Y por eso se realiza un análisis para ver la salida y también la entrada y la corriente por el inductor para determinar el modo de conducción. Y esto es la corriente, esto es la onda de corriente por el inductor, y esto es la tensión de salida, y esto es la tensión de entrada. Y
se ve que con un ciclo de trabajo o incrementada, también la tensión de salida aumenta. Esto es para ciclo de trabajo 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Y podemos decir que funciona como la teoría. Con el ciclo de trabajo alto se produce una tensión de salida más grande. Y para determinar su modo de conducción continua y discontinua, vamos a ver la corriente por el inductor. Y podemos ver que con un ciclo de trabajo pequeño, se ve que la corriente por el inductor se pasa a cero. Y cuando empieza la conducción modo de conducción continua, pues en este ciclo de trabajo, es decir, cuando el ciclo es 0,5, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, sí, 0,5, y podemos ver que la salida no va a cero, sí, y en vez de para un ciclo de trabajo pequeño, sí, podemos ver que la corriente toca cero. Por eso podemos decir que al aumentar el ciclo de trabajo, con el ciclo de trabajo, ¿cómo se llama? Con el ciclo de trabajo pequeño, el convertidor operar en modo de conducción discontinuo, y con un ciclo de trabajo alta, el convertidor trabaja en modo de conducción continua. Y creo que ya está. Para el modo de trabajo variable, para la segunda pregunta se pide variar el valor de inductancia a 10 microhenrios y 750 microhenrios con un ciclo de trabajo 0,5. Y se utiliza step param con 10 microhenrios y 750 microhenrios. Y esto es la salida, esta es la tensión salida, y esto es la corriente por el inductor. Y con el valor de 10 microhenrios se ve que la tensión de salida se estabiliza más rápido debido a su menor constante de tiempo. Y con el inductancia 750 microhenrios, se ve que se estabiliza más tarde. Existe primero estabilización debido a su mayor valor de inductancia, mayor valor de constante de tiempo. Y para determinar el modo de conducción continua y discontinua, se ve que con la inductancia de 10 microhenrios, la corriente por el inductor pasa por cero, sí. Sí, existe una región de cero para la corriente. Por eso podemos decir que para la inductancia de 10 se opera en modo de conducción discontinua. Y para para una inductancia de 750 microhenrios, se ve que la salida nunca llega a cero. Sí, nunca llega a cero. Y podemos decir que con un valor de inductancia más larga, podemos obtener una operación de modo conducción continua. Y también se ve que la corriente por el inductor es más larga con el inductor de 10 microhenrios, porque con 10
con menos inductancia obtenemos menos impedancia y obtenemos más corriente debido a la ley de Ohm. Creo que ya está. Ahora, para la siguiente pregunta, vamos a utilizar un ciclo de trabajo 0,5 y valor de inductancia de partida es 470 microhenrios con un valor de carga variable desde 10 hasta 50 con un incremento de 10 ohmios. Y se utiliza step param con el inicio de 10 y el final 50 con el incremento de paso de 10 ohmios. Y vamos a ver su comportamiento. Y esto es para una carga de 10 y esto es una carga para una carga de 20 y esto es para 30, 40 y 50. Y podemos ver que con un incremento de la carga la corriente se reduce y también para una carga más pequeña que es de 10 el convertidor opera en modo de conducción continua y cuando la resistencia de la carga es 30 se empieza a operar en modo de conducción discontinua, es decir, la corriente ahora llega a cero. Sí, podemos ver que llega a cero, pero con una resistencia de carga alta, no pequeña, es decir 0 y 20, esto es 10 y esto es 20, nunca llega a cero, así que podemos decir que con una resistencia de carga pequeña podemos obtener un convertidor en modos de conducción continua. Vamos a explicar esta parte. Para cuando la resistencia es alta debido a la ley de Ohm, la corriente por el inductor va a ser pequeña. Y así que con el mismo constante de tiempo se carga menos valor de corriente en el inductor. Así que cuando se libera energía, este valor pequeño de corriente se va a descargar hasta cero. Por eso se va a trabajar en modo de conducción discontinua. Y cuando la resistencia es pequeña, como 10 y 20, debido a la ley de Ohm, la corriente sería más alta y por eso con el mismo constante de tiempo, la energía almacenada sería más grande. Y cuando el transistor está en corte, se libera energía, pero nunca llega a cero debido a la gran energía almacenada. Por eso siempre se va a trabajar en modo de conducción continua. Creo que ya está para la simulación 1. Gracias.